y básicamente nos lavamos las manos para prevenir enfermedades. Eso es lo más importante. Se dice que el lavado de manos puede reducir entre un 25 y un 60% la probabilidad de contraer enfermedades prevenibles. Entonces, ¿por qué no lavarnos las manos, verdad? Eh, Sabemos que el tema de las manos es porque las manos es lo que tiene más contacto, con ellas manipulamos muchas cosas, inclusive sin darnos cuenta. Y las manos pues son consideradas las principales vías de transmisión de gérmenes, enfermedades y virus. ¿Y por qué? Porque bueno, eh, con las manos tocamos muchas cosas durante el día y las manos, además de tocar elementos, objetos, también fácilmente y de manera casi que automática nos estamos pasando las manos todo el tiempo por el cabello, por el rostro, por los ojos, cuando estornudamos. Y eso es lo que se convierte en un vector. Entonces, todos los gérmenes y microbios y virus que hay en nuestras manos, y si nos las pasamos por los ojos o por la nariz, fácilmente puede ingresar a nuestro cuerpo y producir cualquier tipo de enfermedades, principalmente las Ángela, enfermedades. discúlpame. Digo, sí, Ángela, perdón, es que tu presentación no está apareciendo, perdón, Dayana. Entonces, si puedes volver a intentar o si no, voy a intentar poner acá la presentación, Ah, no está volver a apareciendo. compartir la pantalla, que Yo creo sí que la estoy no, viendo, pero dale, tranqui, ya lo varios pongo de no nuevo. la estamos viendo. Listo. Y ya, sí, perdón, Dayana, continúa. Ay, gracias. Entonces, les Está, decía que, les decía que entonces las manos se convierten básicamente en un vector porque con ellas tocamos muchos objetos sin darnos cuenta y posteriormente y de manera casi que sin pensarlo, nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, nos tocamos la piel y digamos que fácilmente por ahí pueden ingresar a nuestro cuerpo. Las principales enfermedades que podemos transmitir si no nos lavamos las manos, básicamente en primer lugar está la enfermedad diarreica aguda. Digamos que la enfermedad diarreica aguda, además de producirnos todo el malestar, también creo que aún no se ve la presentación. Um, También genera otro tipo de efectos en las personas y sobre todo en los niños, como es el ausentismo, o tal vez a nosotros debamos de dejar de ir al trabajo porque tenemos una enfermedad diarreica, que es pasajera, sí, pero que la podemos evitar con el correcto lavado de manos. Otra de las enfermedades que puede producir es la infección respiratoria aguda y especialmente en niños la neumonía. Incluso a través de las manos podríamos adquirir algunas enfermedades en la piel y en los ojos y también muchos parásitos que, bueno, que pueden ser incluso que pueden llevarnos a la muerte. Ok. ¿Cuáles son los momentos claves para lavarnos las manos? Perdón un momento. Entonces quisiera confirmar. Ahora, yo acabo de poner la presentación, no sé si en mi caso sí la están viendo Sí, ya ahora sí la veo. o no aparece. Perfecto. ay, gracias. Sí, ahora Listo. sí. Entonces, ¿cuándo debemos lavarnos las manos? Debemos lavarnos las manos inmediatamente al llegar de la calle, después de sonarnos la nariz, toser o estornudar, antes y después de consumir alimentos, antes y después de cocinar, antes y después de salir a la calle o al abrir y cerrar las puertas, antes y después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes y después de amamantar a un bebé, antes de colocarnos el tapabocas, después de quitarnos el tapabocas, antes y después de tocar dinero, cuando estamos cuidando a una persona enferma y pues ahora que se habla mucho de la COVID, si estamos cuidando a una persona enferma de COVID debemos lavarnos las manos por lo menos cada 2 horas. Antes y después de realizar una tarea de limpieza, también es importante que nos lavemos las manos. Después de estar en contacto con la basura, con los residuos, cualquier tipo de residuo que estemos manipulando en nuestra vivienda, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en ese momento debemos lavarnos las manos antes de ir al baño, después de ir al baño, después, antes y después de tocar animales. Si tenemos nuestra mascota, fácilmente podemos estar adquiriendo una enfermedad zoonótica si no nos lavamos de manera correcta las manos.
Si has tenido contacto con alguna superficie, si llegaste a la calle, tuviste contacto en el sistema de transporte, en un centro comercial, si tocaste muchas superficies, es importante que te laves las manos. Y siempre que tengamos las manos visiblemente sucias, debemos lavarnos las manos con agua y jabón. Entonces, ¿cuándo debemos lavarnos las manos? En todo momento. La recomendación es que en todo momento hagamos un correcto lavado de manos, que saquemos el tiempo para lavarnos las manos con agua y jabón. Siguiente, se me fue la presentación otra vez. Ángela, ¿puedes quitar tu presentación? Que creo que como estás mostrando ambas, deja la tuya primero. A ver si de pronto ahora sí. Listo, creo que ahora sí. Ya la están viendo también. Perfecto. Listo. Ok, miremos acá. Listo. Entonces, en esta diapositiva o en esta parte de la presentación, lo que hacemos es una explicación de cómo es la manera correcta para realizar el lavado de manos. Entonces, ya sabemos que debemos lavarnos las manos en todo momento, siempre que podamos lavarnos las manos con agua y jabón. Recordar que podemos lavarnos las manos con agua limpia, no necesitamos agua potable para lavarnos las manos. Y en caso que no tengamos acceso a agua y jabón, en el momento que lo necesitamos, podemos reemplazarlo por gel antibacterial o alcohol glicerinado, ya más adelante les contaremos, pero ideal lavarse las manos. Entonces, la manera correcta de lavado de las manos es depositar una cantidad suficiente de jabón en nuestra palma, en una de nuestras palmas. El segundo paso es frotar las palmas de las manos entre sí, pues para facilitar que el jabón se esparza por todas nuestras manos, incluyendo las uñas y parte del dorso de la mano. Frotamos las palmas de las manos de la derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Digamos que eso es algo que hemos aprendido a hacer desde muy pequeños y que fácilmente lo podemos reforzar, incluyendo el dorso. El dorso de la mano es súper importante que también lo incluyamos en este proceso de lavado de mano. Seguido, frotamos suavemente con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Hacemos esos dos movimientos y es súper importante recordar hacer este movimiento del pulgar porque se nos olvida. Generalmente creemos que con ese lavado de manos que hacemos y frotándonos las manos una con la otra, se nos olvida reforzar el lavado de manos en este pulgar izquierdo. Por eso siempre se refuerza el hecho de que debemos lavarnos las manos, frotamos las palmas, pero generalmente ese dedito queda suelto. Entonces la recomendación es no olvidar ese dedo pulgar y hacerle un movimiento suave de rotación de cada uno de los lados. Posteriormente, frotamos el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándonos los deditos. Y esto básicamente es para poder lavarnos, ¿ok? ¿Sí? Entonces frotamos bien los dedos y la idea es que al igual que el dedo pulgar, estos dedos también tengan un refuerzo para el lavado de las manos. Frotamos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Posteriormente, para lavarnos las uñas es muy importante que el lavado de manos incluyamos las uñas y este casi que es el último paso. No lo olvidemos, es importante que podamos frotarnos la punta de los dedos sobre la palma de la mano del lado contrario, ¿verdad? Entonces, hacemos movimientos circulares sobre la palma de la mano por algunos segundos y cambiamos la manito y hacemos el mismo movimiento con la otra mano. Esto es para lavarnos las uñas. Acordémonos que, sobre todo si tenemos uñas largas, pues allí se acumula gran parte de los microbios y de los gérmenes y virus que nos pueden generar enfermedades. Recordar siempre que el jabón y el agua salvan vidas, tener las manos limpias nos puede salvar la vida, nos mantiene sanos, eso es súper importante, y no olvidar, después de lavarnos las manos es importante hacer el secado de las manos, y el secado de las manos lo debemos hacer utilizando una toalla
que preferiblemente esté seca. Si tenemos una toalla demasiado húmeda, debemos cambiarla, pues porque eso es digamos que allí quedan acumulados algunos gérmenes o algunas bacterias, pues que igual perderíamos el ejercicio que hicimos de lavarnos las manos. Entonces la recomendación es, la primera, si tenemos toallas desechables, perfecto, nos secamos las manos. Y la segunda, si no tenemos toallas desechables, pues con una toalla que esté seca, no una toalla que esté muy húmeda porque, bueno, pues no estaríamos haciendo nada. Importante también el tiempo de contacto. El tiempo que yo duro lavándome las manos es muy importante. La recomendación que nosotros hacemos desde UNICEF es que mínimo sean 20 segundos, pero lo ideal es que este lavado de manos pueda durar un poco más. Eh, este es el tiempo mínimo, pero si podemos durar entre 30, 40, 50 segundos, es mucho mejor. ¿Y esto por qué? Porque entre mayor contacto tengamos con el jabón, entre mayor tiempo de contacto tenga el jabón con nuestras manos, pues más garantía vamos a tener de que hemos eliminado prácticamente todos los gérmenes y bacterias que podamos tener en nuestras manos sin darnos cuenta. Pues sabemos que es difícil o a veces no llevamos el tiempo de cuánto tiempo nos demoramos lavándonos las manos para saber si llevamos 20 o 10 o 15 segundos, ¿verdad? Pero la recomendación es que podemos entonar la canción que más nos guste, podemos cantar ese coro que nos gusta mientras nos lavamos las manos, digamos que ahí vamos a garantizar un tiempo de contacto suficiente en favor de nuestra salud y eso nos permitirá desarrollar pues un correcto lavado de manos. Siguiente. Bueno, si existen otras alternativas para lavarnos las manos cuando no tengamos agua y jabón cerca. Sí existen. Y la primera alternativa que tenemos es usar gel antibacterial o alcohol glicerinado al 70%. Se deben frotar las manos, es muy importante también frotar las manos entre 20 a 30 segundos, pero no olvidar que el uso de gel antibacterial no reemplazará nunca el lavado de manos. Esa es una medida transitoria, entre tanto cada uno de ustedes puede tener acceso a agua limpia y a jabón. Si sabemos que nos vamos a demorar, que hemos salido, pues podemos usar el jabón antibacterial, pero no quiero decirles como que eso nos puede generar una falsa sensación de seguridad creyendo que pues todo el día usé el gel antibacterial y estoy protegida. No, esa es una protección temporal eh, y se requiere reforzar ese uso de gel antibacterial con el lavado de manos con agua y jabón. Otros productos como champú, jabón líquido para el cuerpo, jabón en barra para lavar ropa o lavar loza líquido pueden ser útiles. Es una pregunta muy frecuente en las comunidades y la respuesta es sí pueden ser útiles. Todo tipo de jabón funciona. Importante y es súper clave el tiempo del contacto del producto con nuestra piel, con nuestras manos, la duración del lavado de manos y todos los jabones, digamos, que tienen ese efecto limpiador y arrastrante que se requiere para tener las manos limpias. Para el lavado de manos puedes usar 10 mililitros de hipoclorito comercial por cada litro de agua. También es una alternativa cuando no tenemos jabón, cuando de pronto están en algunas comunidades, no tienen jabón, pero sí tienen agua y pueden diluirla con hipoclorito. Funciona, digamos que el hipoclorito tiene un factor desinfectante bastante alto. No se recomienda que se haga con mucha frecuencia porque eso puede generar algunos efectos irritantes en la piel, pero es una de las alternativas que podemos utilizar si no tenemos a la mano agua y pues el jabón. Perdón, ¿nos recuerdas cuáles son los productos que tienen hipoclorito? Señor. Que si nos recuerdas qué productos son los que tienen hipoclorito. Los productos que tienen hipoclorito, digamos que el hipoclorito es el agente. Y los productos te refieres a los que encontramos en el mercado, que es las marcas. Sí. Ok, es que el hipoclorito es mi agente desinfectante. Pues vienen en versiones líquidas y sólidas.
Entonces tenemos hipoclorito de sodio, que es el que conseguimos en las tiendas, en los supermercados, y el hipoclorito de calcio que viene en polvo, que ese pues ya es para temas ya industriales y más específicos, digamos, para procesos de desinfección de grandes superficies. El hipoclorito es lo que conocemos generalmente como Clorox o Límpido o Blancox. Esas son marcas comerciales, pero en esencia lo que necesitamos es el hipoclorito. Pueden existir muchas marcas en el mercado que incluso no son tan famosas ni tan comerciales, pero el agente químico que necesitamos es el hipoclorito de sodio. Vienen diferentes concentraciones. Tenemos concentraciones desde el 3% hasta el 10-15%. Pero el que es el de uso doméstico es el que conseguimos en el supermercado, en las tiendas de barrio, que ese viene con una concentración inicial del 5%. Entonces, con ese hipoclorito de concentración del 5%, medimos 10 mililitros de hipoclorito y lo diluimos en 1 litro de agua, y con esa dilución del hipoclorito nos podemos lavar las manos. Eso nos va a generar un adecuado proceso desinfectante para eliminar virus y bacterias. Ese es el hipoclorito que debemos diluir. Para hacer estas diluciones, la recomendación que nosotros hacemos es que siempre utilicemos una jeringa. Digamos que la jeringa es de fácil, la podemos conseguir fácilmente en cualquier farmacia, incluso en el supermercado o en la tienda. Una jeringa sin aguja, y con esa jeringa hacemos la medición del hipoclorito para que tengamos una adecuada dilución. Y esa dilución pues nos va a garantizar un correcto proceso de desinfección. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? ¿Era esa? Sí, bien, 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 gracias. Listo, gracias. Entonces, siguiente. Voy mirando acá. Ok. Bueno, esta fotografía es muy bonita y es muy chévere porque esta fotografía nos muestra algunas alternativas que tenemos para poder lavarnos las manos sin tener contacto con ninguna de las superficies o con ninguno de los instrumentos o elementos que hacen parte pues del sistema para lavarnos las manos. Eso es un Tippy Tap, ese es el nombre, y se puede crear con una estación a muy bajo costo, tiene muy poco consumo de agua. Lo podemos hacer con una botella de litro de hasta una botella de 2 litros, y con esa botella de 2 litros hasta 20 personas se pueden lavar las manos. Es una estructura muy sencilla que se acciona con el pie, como lo pueden ver en la fotografía. Y a uno de los lados tenemos el jabón. Entonces la persona se humedece las manos, se aplica el jabón y luego se enjuaga. Digamos que es muy fácil, es una solución comunitaria que usamos mucho, que estamos implementando en algunos departamentos del país. Es una solución muy económica, sobre todo es una solución familiar muy económica, fácil de armar, y digamos que pues, no requiere grandes procesos pues, para poderlo implementar en las viviendas y con esto promover la práctica de lavado de manos. Siguiente. Siguiente, bueno, de acá. Algunos rumores. Solo me puedo lavar las manos si es agua potable. Eso no es cierto, es falso. Si tenemos agua potable, ideal, buenísimo, pero si no tenemos agua potable, necesitamos simplemente agua limpia. Si nosotros vemos agua limpia, con esa agua nos podemos lavar las manos. Digamos que el agua pues nos limpia las manos, y acá es súper importante el jabón. Recordar la importancia del jabón. El jabón él arrastra, él limpia, él desinfecta. Y el agua pues nos ayuda en ese proceso. Para COVID y pues para evitar ninguna de las enfermedades requerimos agua potable. Con que el agua sea limpia es suficiente para nosotros. ¿Es mejor usar gel antibacterial que jabón? Eso no es cierto. La gel antibacterial sí es un medio que nos ayuda a prevenir enfermedades y a reducir la posibilidad de adquirir enfermedades, pero nunca va a reemplazar el jabón. Entonces, como les decía hace un comienzo, es una medida transitoria. Entre tanto, nosotros podemos llegar a algún lugar
hacernos el correcto lavado de manos. El gel antibacterial puede reforzar el lavado de manos, sí. Yo me puedo lavar de manera correcta mis manos y posterior a que me seque las manos me puedo aplicar gel antibacterial y estoy reforzando ese proceso de limpieza. No olvidar incluir el dorso en este proceso también de uso del gel antibacterial, porque eso digamos que la idea es que las manos vayan un poquito más hacia arriba. Pero el gel antibacterial nunca lo va a reemplazar, es una medida transitoria. Bueno, y también sirve de refuerzo al lavado de manos. Debo lavar las frutas y verduras con cloro, digamos que aquí, el cloro es el mismo hipoclorito de sodio que les comentaba hace un momento. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de algunas otras agencias y a nivel nacional del Ministerio de Salud es que el lavado de las frutas y verduras se puede hacer con agua potable. No necesitamos agregarle hipoclorito o cloros, como lo queramos llamar, no es necesario, es suficiente con que podamos hacer un adecuado proceso de lavado con agua potable, agua potable. En algunos casos, digamos que hay personas que están utilizando estas medidas. Yo creo que el COVID nos ha traído muchos miedos y este es uno de esos a través de los alimentos. Y precisamente si nosotros hacemos un correcto lavado de manos cuando vamos a preparar alimento o cuando vamos a consumir alguna fruta o algún alimento, si nosotros tenemos las manos limpias y hacemos una limpieza con agua potable de esta fruta o de este alimento, no va a haber ningún inconveniente. Si nosotros utilizamos o vamos a consumir algún alimento y no nos hemos lavado las manos, ahí vienen los problemas y ahí vienen los efectos en salud, porque nuestras manos están sucias, contaminan los alimentos y luego los consumimos y eso genera pues un efecto en salud que puede ser cualquiera de esas que les mencioné, puede ser una enfermedad diarreica, una infección respiratoria o algunas afecciones en piel y ojos. Entonces, no es necesario, hay mucha gente que lo está haciendo, pero no es necesario hacer ese tipo de procedimientos si hacemos un correcto lavado de manos. Bueno, creo que eso era todo. Entonces, si tienen preguntas, con mucho gusto. Gracias por la atención. Listo, bien, muchas gracias. Perdón. Listo, bueno, vamos a hacer algo. Entonces, vamos a ir pidiendo la mano. Aquí ya hay unas personas que están pidiendo la mano. Igual, entonces quiero darles la palabra. Mira que se me perdió quién iba pidiendo la mano. Me salió ahorita el mensaje, pero ya no lo veo. Bueno, entonces está Freddy Aranda. Entonces, Freddy, adelante. Hola, buena tarde para todos. Pues quería hacer acerca de lo que se estaba hablando del lavado de manos. Hace unos días veía un informe que hizo autoridades del Reino Unido y mexicanas, donde a través de un portal muy conocido como la BBC, donde decían que el gel antibacterial, en vez de ayudar con el tema del coronavirus, ayudaba a atraer antes más gérmenes y todo el asunto. No sé qué tan verídico sea esa información, pero la estuve leyendo en ese portal BBC, autoridades mexicanas y inglesas que daban la recomendación que preferiblemente era mejor utilizar el alcohol y medida realmente efectiva el lavado de manos con agua y jabón, que era más efectiva que utilizar el gel antibacterial. Eso era, pues, no sé, lo que quería comentar. Y otro tema más era, estuve preguntando, indagando, porque acá en Colombia nosotros en X países, entre esos
Estados Unidos, México y demás países centroamericanos, le dicen al tapabocas que nosotros conocemos como tapabocas, y estuve buscando en el diccionario de la Real Academia, y el tapabocas pues únicamente me dice que cubre, como su nombre lo dice, la boca nomás. Y estuve buscando el significado de mascarilla, y la mascarilla es aquel que cubre la nariz y la boca. Entonces, creo que eh, partiendo de ese concepto, de lo que me entrega la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, no sé si está mal dicho el tapabocas, porque hay gente que le dice a uno, lo confronta, le dice, no, pero es que le dicen tapabocas, pues yo me estoy cubriendo la boca, ¿no? Y con obvia razón uno encuentra que sí tiene sentido lo que se dice, tapabocas, y realmente el nombre es mascarilla. Digamos que este era como mi aporte que quería hacer en esta tarde. Sí, de acuerdo, y lo dijiste al finalizar, digamos, la primera parte de tu intervención, y creo que es algo que hemos repetido también durante la presentación, y es que preferiblemente, digamos que podemos usar el gel antibacterial como una medida transitoria. ¿Y por qué? Digamos que los geles son, ¿cuál es la importancia de esto? Es la concentración del producto. Entonces, si yo no sabemos, si no podemos determinar a qué concentración está o a qué, qué cantidad de alcohol puede tener este gel, digamos que eso genera dudas frente a su efectividad, ¿verdad? Entonces, sí, hemos dicho siempre que el uso del gel antibacterial es mientras tanto yo no puedo lavarme las manos. En el momento que yo me puedo lavar las manos, yo debo hacerlo. La única medida eficaz que está realmente comprobada es el lavado de manos con agua y jabón. Los geles antibacteriales son una medida transitoria que sí podemos usar. No sé hasta dónde puedan ser también, digamos que puedan facilitar o promover la transmisión de la enfermedad. Yo creo que eso todavía está en discusión, pero lo que pasa con los geles antibacteriales es que no son efectivos contra todos los virus, contra todos los gérmenes. Entonces, por eso el jabón sí, en su gran mayoría, los puede combatir. Entonces, la recomendación es, usted puede usar el gel antibacterial, ideal que esté una concentración del 70%, y digamos que eso también nos da como mayor protección a la hora de usar los productos, y la recomendación es que este gel antibacterial tenga una concentración de alcohol del mínimo del 70%. Eso es como los productos desinfectantes, ellos van por escalas, por concentraciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una limpieza de superficies, de grandes superficies, yo puedo usar el hipoclorito, el mismo que tengo en la casa, con una concentración inicial del 5%, y me va a hacer un proceso de desinfectantes adecuado. Pero también puedo usar otro tipo de productos químicos, como hay uno que también es muy comercial, y es el amonio cuaternario, pero el amonio cuaternario debe ser de quinta generación, que es el virucida. Los otros no me sirven, pues, para hablar un poco sobre la COVID. Más o menos eso pasa con la gel antibacterial. Yo puedo tener una gel antibacterial, pero esa gel antibacterial no me combate todos los virus o gérmenes que yo pueda tener en mis manos, cosa que sí hace el lavado de manos. Entonces, usamos gel antibacterial, sí, lo podemos usar como una medida transitoria, temporal, mientras podemos hacer un correcto lavado de manos. Y pues en cuanto a los tapabocas, sí, realmente son mascarillas de protección, son mascarillas faciales de protección personal, de protección respiratoria, y la ideal es que la mascarilla nos cubra parte de la nariz y boca. Es así como tú lo dices, y gracias por esos comentarios. O sea, disculpa, o sea que está mal dicho desde nuestro presidente en adelante, está mal dicho que tapabocas. Es que comercialmente se llama tapabocas, pero pues digamos que es como la manera más popular, digámoslo, de poder de mencionarlo, pero son mascarillas faciales de protección respiratoria.
Sí, depende Sí, como del ámbito donde te muevas. Digamos, es fácil decir tapabocas y todo el mundo entiende que es un tapabocas. Ya es un término muy popular, muy común. Pero pues son mascarillas faciales también, digamos que pueden ser, son sinónimos, entonces no hay lío. Vale, muchas gracias ahí por los comentarios. Bueno, entonces vamos a revisar también otras preguntas que se están haciendo en el chat. Bueno, creo que Junior de la Voz había hecho esta hace un tiempo. Decía, ¿es más efectivo lavarse las manos con agua y jabón que utilizar alcohol o antibacterial? ¿O es el efecto es el mismo? Pero pues ya como acabas de señalar, el jabón pues tiene muchos mejores resultados. Entonces vamos a seguir mirando la siguiente pregunta. ¿Qué tan recomendable es usar jabón de barra para el lavado de manos? Pregunta Lady Bermúdez. Pues bueno, digamos que la primera alternativa que nosotros debemos procurar utilizar es el jabón líquido y digamos que es una recomendación muy personal. Yo de manera muy personal recomiendo el uso del jabón líquido, siempre para el lavado de manos. El jabón en barra se ha comprobado, digamos que con toda esta promoción del lavado de manos a nivel mundial por la COVID específicamente, está comprobado, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay ningún riesgo si utilizamos jabón en barra. No existe ningún riesgo comprobado si yo uso el jabón de barra para lavarme las manos. Porque el virus, digamos que si hablamos de la COVID, tiene una gran ventaja y es que la corona que protege el virus es muy sensible al jabón. Entonces, si este virus está ahí 10 segundos, 20 segundos en contacto, este virus muere y no se va a transmitir a la persona que lo vuelva a usar. Entonces ya está comprobado y la recomendación es que se puede usar sin ningún tipo de problema, sin ningún inconveniente, porque se ha demostrado que no hay transmisión a través de la barra del jabón en barra. Listo, y yo creo que yo agregaría un poco ahí la pregunta, digamos que en ese caso, por ejemplo, lavarse con jabón de ropa o jabón de lavar la loza, por ejemplo. No hay ningún problema. Digamos que el jabón en su base tiene el mismo componente que me va a garantizar una limpieza, una correcta limpieza de mis manos. Hay comunidades en el país que creen mucho en el jabón rey. Y el jabón rey, y dicen, ¿y podemos lavarnos las manos con jabón rey? Sí, puede lavarse las manos con jabón rey. El jabón rey tiene una alta concentración de potasa y la potasa elimina, limpia, arrastra grasas, virus, bacterias, todo. Entonces, digamos que la diferencia es como el componente principal es el mismo y la diferencia va como, vuelvo y digo, un poco las concentraciones de cada producto y de cada marca. Pero no hay ninguna diferencia. Digamos que los jabones tienen un factor de limpieza importante, todos, de desengrasantes, de arrastre, de bactericidas, sí, entonces no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Te voy a compartir entonces la pregunta de Freddy Romero. Dice, ¿el uso de guantes puede sustituir al lavado de manos? El uso de guantes, no, el lavado de manos no lo sustituye, no lo reemplaza, nada. Debemos lavarnos las manos. Nosotros podemos usar guantes, ¿verdad? Y estamos muy seguros porque tenemos nuestros guantes puestos y estamos protegidos y es como si tuviéramos una coraza, pero no. ¿Qué pasa? Cuando yo me quito los guantes, yo puedo estar contaminando mis manos. Si yo salí con mis guantes al supermercado y llego a mi casa, me quito los guantes de una manera incorrecta, yo puedo estarme contaminando con los guantes, con lo que toqué mientras usé los guantes. Entonces, yo los puedo usar, pero debo tener claro que después que yo me los quite, debo lavarme las manos inmediatamente, porque igual voy a tener contacto con los guantes. También hay muchas experiencias de que pues digamos que hay muchos contagios que se han generado en el personal médico porque se quitan de una manera incorrecta los elementos de protección personal y tal vez no se lavan muy bien las manos. Entonces, si yo tengo mi tapabocas y yo me lo voy a quitar, yo lo dispongo en la caneca
o en la bolsa donde lo vaya a depositar y debo lavarme las manos, porque yo no sé qué microorganismos o qué gérmenes quedaron en ese elemento de protección que me pueden estar contaminando y yo falsamente voy a creer que estuve protegida todo el día, pero me puedo equivocar al momento de quitarme el tapabocas o quitarme los guantes y si no me lavo las manos puedo estar contagiándome también, no solo de coronavirus, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, por eso se dice que, pues digamos que no tiene sentido si yo estoy todo el día con guantes, luego llego a mi casa o al lugar donde deba estar y me quito los guantes y sigo como si nada. En ese momento en que yo me estoy retirando los guantes, mis manos se pueden contaminar pues de coronavirus y queremos hablar de coronavirus y fácilmente si yo no me lavo las manos puedo estar adquiriendo la enfermedad. Bien, pregunta Andrés Galvis. ¿Y cómo se hace cuando no hay agua para seguir las indicaciones expuestas? Sí, esa es una pregunta que hacen muchos también en comunidades. Dicen, pues no tenemos agua, ¿cómo nos lavamos las manos? Pues la recomendación es que siempre debemos lavarnos las manos con agua y jabón. Si no tengo agua y jabón, uso gel antibacterial, entre tanto pueda conseguir agua y jabón. Hay otras prácticas que nosotros no promovemos, que las personas utilizan otro tipo de elementos como la ceniza, como el limón, como otras cosas para lavarse las manos. Y hay algo importante y es, esos productos, puede que la ceniza, yo sé que en muchas comunidades se usa la ceniza, pero la ceniza limpia. Lo mismo puede hacer el limón puede limpiar, aunque ese mejor dicho ni lo hablemos, pero en la ceniza, que sabemos que muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, lo usan, y sí, la ceniza limpia, y podemos tener nuestras manos limpias, pero la ceniza no desinfecta, sí, y necesitamos algo que desinfecte nuestras manos y ataque todos los virus y gérmenes que puedan estar en ellas. Entonces, la recomendación es buscar siempre agua y jabón. Si no se puede agua y jabón, en el momento que lo necesitemos está el gel antibacterial, pero apenas podamos debemos lavarnos las manos. Y podemos utilizar pues se utilizan otro tipo de elementos, pero eso no genera un factor desinfectante. Listo, gracias. Pregunta Francisco Sánchez. ¿El alcohol debe tener una concentración específica para lavarse las manos? Sí, sí, y la recomendación es que sea mínimo el 70%. Esa es la recomendación que hace el Ministerio de Salud, que hace la Organización Mundial de la Salud, por el efecto que tiene de desinfectar. ¿Sí? Entonces, es más o menos lo que les decía hace un rato. Podemos tener productos con una mayor concentración que me genera un mayor efecto desinfectante, pero puede generar efectos en salud. Entonces, la recomendación para el lavado de manos es que este gel antibacterial sea mínimo al 70%, que está comprobado, digamos que surte los efectos que queremos, elimina todos los gérmenes y bacterias que podamos tener y además protege nuestra salud, no nos va a generar efectos adversos. Entonces, la recomendación es que sea mínimo al 70%. Bien, pregunta acá Mayeli. Si uno puede usar el menticol, dice ella, es igual al alcohol. Sí, de hecho el menticol tiene una concentración mucho más alta, entonces sí la podemos usar. El alcohol comercial viene al 70%, menticol viene un poquito más alto, un poco más alto viene la concentración de alcohol, entonces sí la podemos usar, además huele rico y sí, sí la podemos usar. Listo, bien. Perdón, un pequeño confusión de micrófono. Quisiera, bueno, preguntarles quién más quisiera hacer una pregunta. Que levante la mano, quisiera preguntar por micrófono, ¿no? Aquí nos dice Jan Rosero, el alcohol no es un método para todo el público, a algunas personas les daña la piel. ¿Es recomendable suspender el producto y consultar a un dermatólogo para ver con qué se sustituye? Sí, pero por supuesto, claro que sí. Hay personas que son muy sensibles a otros productos. Digamos que las recomendaciones son basadas como en un promedio
digamos que los estudios se basan en promedios de muestra. Entonces, y de allí se establecen algunos parámetros. Entonces, la recomendación general es el 70%, pero si alguno de nosotros ve algún efecto adverso en nuestra salud, pues inmediatamente la recomendación es suspender el producto y consultar al médico especialista. Sí, eso inmediatamente. Listo, entonces dice Natalie Verdugo. En los lugares donde no hay agua constante, ¿recomienda recolectar o guardar agua para poder lavarse las manos? Hay una recomendación cuando no tenemos agua continua en nuestras viviendas y es, em, nosotros podemos almacenar agua con unas condiciones. Em, Esa agua debe estar desinfectada, debe tener un cloro residual. Si digamos que es algo que se habla mucho también, yo puedo tener, yo puedo tener el agua almacenada máximo por 3 días. Debe ser un agua limpia, que esté filtrada y que esté desinfectada. Y la desinfección me va a garantizar que esa agua se va a conservar y que pues va a tener ese factor desinfectante que yo necesito. El agua que llega a nuestras viviendas tiene un cloro residual, es más o menos como si nosotros hiciéramos la dilución que hablábamos hace un momento de los 10 mililitros de hipoclorito en un litro de agua. Toda el agua que llega a nuestra vivienda, idealmente esa agua llega con un cloro libre, con un cloro, pues es un cloro residual porque la idea es que pueda estar durante todo el proceso y hasta llegar a las viviendas. Entonces, si yo necesito almacenar agua, claro que lo puedo hacer. Debo filtrar el agua y hay muchas maneras de filtrar el agua de manera doméstica. Puedo usar un paño limpio, puedo usar un colador, puedo dejarla en suspensión y luego que quede en suspensión la puedo filtrar y la desinfecto. Y la desinfecto con hipoclorito y la puedo almacenar máximo hasta por 3 días. Ese almacenamiento de esa agua debe ser en un recipiente de plástico y que tenga tapa, pues para evitar el ingreso de roedores o manipulación de niños o cualquier otro tipo de factor externo que pueda estar contaminando el agua. Pero sí, claro, el agua la puedes almacenar máximo hasta por 3 días, es la principal recomendación. Bien, vamos a seguir acá con otra pregunta de Frey. Dice, ¿hay alguna periodicidad para el lavado de manos? ¿Cada 5 minutos, cada 10 minutos? ¿Para secarse puede usar la misma toalla o toca una para cada uno? Bueno, la recomendación es que el lavado de manos se haga mínimo cada 2 horas por mínimo 20 segundos. Entonces, el promedio de tiempo está entre los 20 y los 60 segundos, pero la recomendación es que sea cada 2 horas. Y frente a la otra inquietud, la toalla, idealmente que sea desechable. Si no tenemos toalla desechable, esta toalla que esté limpia y cuando esté húmeda debemos cambiarla. Porque digamos que la humedad es un factor eh, que sí, es un factor que facilita como la multiplicación de los virus y los gérmenes. Entonces, donde hay humedad, siempre hay hongos, siempre hay. Entonces, cuando esta toalla esté húmeda, debemos cambiarla pues para que se pueda continuar usando. Pero la recomendación es que principalmente sean toallas desechables y si no tenemos desechables, generalmente en nuestras casas tenemos toallas de tela. En cuanto esté húmeda, debemos cambiarla inmediatamente. Bien, vamos viendo a ver quién más quiere preguntar o quién más quiere hacer un comentario que también puede levantar la mano. O, pues, o también mirar si ya alguien no tenga más dudas. Hay 2 personas por ahí en el chat que por eso no pusieron su nombre, entonces vamos a ver si de pronto así se animan a colocar el nombre. Hola, yo quisiera hacer una pregunta a Dayana. Es que hay como algunos rumores sobre que, por ejemplo, alcohol artesanal, estilo como chirrinche o chicha, sirven para desinfectar las manos. Quisiera saber qué tan cierto es eso.
Pues esos alcoholes, sí, en algunas comunidades esos alcoholes se les atribuyen muchas propiedades, pero digamos que esos alcoholes nada nos garantiza que tengan la concentración que se necesita. Para yo tener un alcohol al 70%, pues debo tener un proceso de fabricación adecuado. Y esos son productos artesanales que, digamos, la comunidad le puede atribuir muchas propiedades, pero la recomendación es que usemos productos comerciales, productos que su eficacia esté comprobada y si somos un poquito más extremos, pues que cuenten con el registro sanitario correspondiente. Entonces, eh, esa es como la recomendación que podríamos hacer frente al uso de estos productos. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién más quisiera agregar o hacer otra pregunta? Bueno, parece que ha quedado todo como claro. No sé, igual vamos a mirar ahí si la gente se va animando. Una última pregunta, pero pues en cualquier caso quisiera agradecerte, Dayana, Para, por los uh-huh. comentarios. Dime. Sí. Quisiera tal vez para el compañero que hizo la intervención del tapabocas, quisiera hacer unas últimas recomendaciones frente al uso del tapabocas. Ministerio de Salud y Organización de la Salud han sido muy enfáticos en decir que sí, digamos que esta mascarilla debe proteger nuestra boca y nuestra nariz. De manera correcta se debe desechar este elemento y se debe desechar en una bolsa de residuos, preferiblemente que no tenga contacto con otros productos, ya sea en la vivienda o en nuestro lugar de trabajo o donde estemos la mayor parte del tiempo. Este tapabocas debemos desecharlo una vez lo sintamos que está mojado o está sucio. Puede estar mojado porque ha estado en contacto con fluidos corporales como el sudor o estornudamos o tosemos. Se empieza a humedecer. Cuando sintamos que está muy húmedo, debemos cambiarlo. Y digamos que ser muy responsables a la hora de quitarnos este tapabocas y posterior a que nos quitamos el tapabocas o la mascarilla, debemos inmediatamente lavarnos las manos. Era eso que quería ahí como reforzar un poquito. Listo, Ayana, muchas gracias a ti por la presentación, por la explicación, también a la gente que ha participado, hecho las preguntas. Mira, creo que también vale la pena revisar esta pregunta que hace Ángela. ¿Cuántas veces se puede usar un tapabocas? Sí, un tapabocas lo podemos usar máximo durante un día. Digamos que si no estoy expuesta como a factores ambientales y climáticos, este tapabocas me puede durar un día. 8 horas, más o menos se dice que dura el tapabocas. Pero lo que les decía hace un momento, si el tapabocas nosotros sentimos que está sucio, debemos cambiarlo inmediatamente. Si está húmedo, debemos cambiarlo inmediatamente. Si está roto o averiado, debemos cambiarlo inmediatamente. Si ha tenido contacto con otras partes, cuando nos lo ponemos en la frente, en la barbilla, a un lado, debemos cambiarlo. Debemos cambiarlo si está húmedo, si está sucio, si está deteriorado, si está húmedo, ya dije, y más o menos unas 8 horas dura. Pero si tiene alguno de estos, si ha pasado alguno de estos factores que les acabé de mencionar, debemos reemplazarlo. Tapabocas desechable, ¿no? Porque si hablamos del tapabocas reutilizable, digamos, en la medida que se mantenga limpio y que no esté húmedo, lo podemos usar, pero también debemos lavarlo con frecuencia y lavarlo con agua y con jabón. Listo, bien, muchas gracias. Ahí vamos a mirar, no sé, aquí, bueno, sí, creo que ya.
Ángela, ya respondiste esa última parte que preguntaba Ángela. Natalie, no sé si quisieras comentar y Freddy también después. Entonces, Natalie, te doy la palabra. Bueno, creo que hubo un pequeño problema ahí con el micrófono. Vuelvo a intentar, que creo que lograste abrir el micrófono, Natalie, pero no se escuchó. Entonces vamos a ver si otra vez te da la opción. Bueno, no, parece que no. Precisamente no te está dando la voz. Entonces le voy a dar la palabra a Fred. Y ya volvemos a mirar aquí la otra pregunta que nos hace Ángela. Igual también le agradecería a Natalie si quieres agregarnos el comentario por el chat de pronto para que podamos leer pues, lo que quieres comentarnos. Y adelante, Freddy. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Hola. Ok. Mira, de pronto quería acerca del lavado de manos. Resulta que de pronto, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir? Eh, digamos un lavamanos, ¿verdad? Y nos lavamos las manos, pero resulta que la llave de lavamanos es el lugar o el lugar lo ha tocado dos, tres, cuatro, cinco, seis personas o mucho más, sí, la llave de lavamanos. ¿Hay que se hace en ese tema? ¿Cuáles son los pasos o cómo debemos hacer? Porque pues nos lavamos las manos, pero volvemos y tocamos la llave. Entonces, ¿qué recomendaciones acerca de eso podemos pues tener o darnos? Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver el comercial del Ministerio de Salud cuando hace la promoción del lavado de manos. Ese comercial es clave porque es muy claro cuando él dice, cuando vayas a cerrar la llave, ciérrala con la toalla. Entonces, no sé si lo han visto y si lo han visto, quiero que lo recuerden. Digamos, ahí te da todos los pasos de cómo lavarte las manos. Tú pues tocas el lavamanos, abres la llave, te humedeces las manos, te aplicas el jabón, haces todo el proceso de lavado de manos. Luego vuelves y tocas la llave y ahí tienes jabón en la mano, ¿cierto? Entonces cierras la llave, bueno, te enjuagas, cierras la llave, em, te enjuagas y cuando te vas a secar, luego que terminas de secarte, cierras la llave con la toalla. O antes de ir a secarte las manos, coges la toalla y cierras y te secas las manos. No sé si lo han visto. La recomendación es cierra la llave con la toalla, no con la mano directamente. No digamos que tu mano no tenga contacto con la llave, que uses esa toalla después de secarte las manos para cerrar la llave. ¿Sí? Si lo han visto, es súper clave y ese comercial, pues digamos que la intención es esa, porque no tiene sentido, pues que te laves las manos, te hagas un correcto lavado de manos y luego tengas contacto otra vez con la llave, que es lo que tú dices, quién sabe cuántas personas lo han tocado y que, pues digamos que puede estar contaminado en teoría. Entonces la recomendación es cierra la llave con la toalla. Listo, muy bien. Vamos mirando las otras preguntas. Bueno, Natalia decía que su intervención era para la pregunta que había hecho sobre el uso del agua, del guardar el agua. Entonces, bien. Eh, Vamos a mirar acá. Decía Ángela, si el detergente en polvo sirve para lavarse las manos o para lavar un tapabocas. Sí sirve, pero ojo porque ahí pues ya entra a jugar como la sensibilidad de la piel cuando usamos productos que no están diseñados pues en este caso para el lavado de manos, eso nos puede generar un efecto negativo en la salud
y pues no sé si ya han escuchado, pero digamos los casos de dermatitis en la piel están en aumento, pero es precisamente porque a veces usamos productos que no debemos usar. Si es una medida urgente, pues lo podemos hacer, digamos si tiene el mismo efecto. Los detergentes en polvo también son limpiadores y son desinfectantes en su gran mayoría. Y claro, pues eso sirve para lavar, para lavar el tapabocas si se necesita y pues para lavar las prendas que nos quitamos pues al momento de llegar a nuestra casa. Claro que sí, hace el mismo efecto. Bien, la otra pregunta que nos hace Carlos Alberto López es, ya existen tapabocas de muchos estilos, pero ¿cómo saber cuáles son los efectivos? Pues, ¿cómo saber cuáles son los efectivos? Digamos, la función del tapabocas es que es impedir, digamos, es una barrera que impide que lo que nosotros, digamos, que podamos transmitir, gotas de saliva o cuando hablamos, digamos, que eso pueda llegar a otras personas, ¿sí? Y nos protege nuestra respiración de que nosotros no inhalemos eso que queda en el ambiente, ingrese a nuestro organismo por la nariz. Entonces, yo tengo una barrera protectora allí. Los tapabocas comerciales tienen 3 capas, esos desechables, los que comúnmente conocemos. Digamos, si hacen esa función de barrera protectora y lo mismo hace el tapaboca de tela. Está el tapaboca N95, que es el más hemos escuchado, y ese tapabocas, digamos, pues filtra el 95% de las partículas, pero el otro 5% puede ingresar a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, va la eficiencia del tapaboca. El tapaboca N95 lo deben usar, digamos que para el caso pues, de la pandemia que tenemos ahorita, el N95, su recomendación es que sea usado por personal exclusivamente de salud. Es un tapabocas que se usa en áreas donde tenemos generación de aerosoles o vapores que pueden pues generar algún efecto en salud. Entonces, el N95, porque muchos preguntan, ay, pero es mejor el N95, sí, pero para lo que queremos, que es tener esa barrera protectora que impida la transmisión de virus y enfermedades o fluidos corporales, el desechable sirve, el de tela sirve, el que ahora se está produciendo masivamente por muchas empresas funciona, digamos que para este caso funciona. Si ya tenemos alguna actividad especial, pues habrá muchos tipos de tapabocas que nos van a ofrecer una mayor protección. Pero si hablamos de la COVID, los tapabocas comerciales y los que están produciéndose de manera artesanal funcionan igual, porque lo que te digo, ellos impiden es que esas partículas de saliva que nosotros expulsamos cuando hablamos, digamos que no puedan ser transmitidas a otras personas, sino que queden allí y así pues contenemos la enfermedad. Y lo mismo para no inhalar algunos otros factores contaminantes que puedan estar en el ambiente, pero para COVID sirve tanto el desechable como este de tela que se están fabricando, los reutilizables, y ya hay otros más específicos o más clasificados como el N95, incluso el N97 y N98, pero eso lo que te da es que filtra un mayor porcentaje de virus y bacterias o partículas. Pero si hablamos de COVID, los comerciales sirven y funcionan perfecto. Bien, le quisiera dar la palabra a Julio, pues no sé si pueda activar el micrófono o igual puedo leer la pregunta, pero quizá la pueda hacer por su voz, entonces no sé. ¿Le doy la palabra a Julio y si no, pues si hay problemas con la señal, puedo leer la pregunta que nos hizo? Bueno, bien, voy a leerla para, para continuar. Entonces dice, ¿alguna recomendación para las instituciones educativas que vamos a iniciar clases en agosto?
Pues la recomendación por parte nuestra es que se han implementado todos los protocolos de bioseguridad. Es como, y que dentro de esos protocolos de bioseguridad estén incluidos sí o sí el uso de elementos de protección personal, como es el tapabocas, la promoción de prácticas claves de higiene con el correcto lavado de manos, que se establezcan unas frecuencias para realizar esta actividad y en lo posible realizar procesos de desinfección en áreas y superficies en los establecimientos educativos. Digamos que eso va a fortalecer mucho eh, la protección y, digamos, todo el tema de gestión de residuos dentro de las instituciones educativas también, pues, digamos, tenga una correcta manipulación. Son muchos factores allí que entran a jugar y que hay que ser muy, muy estrictos con la aplicación de los protocolos y no confiarnos. Digamos que la protección está en cada uno de nosotros y pues sabemos lo difícil que puede ser en un ambiente escolar, en un ambiente educativo, pero eh, el autocuidado es clave en estos momentos y eso complementario a todas las medidas de limpieza y desinfección de superficies y áreas, bueno, y elementos en los establecimientos educativos. Es como nuestra recomendación. Todo suma. Unos correctos procesos de limpieza y desinfección son muy importantes. El uso de elementos de protección, digamos que el autocuidado es clave para reducir la transmisión o la propagación del virus del COVID, del coronavirus, perdón. Eh, y pues digamos que manejar entornos limpios y desinfectados es como la recomendación. Y el tema del distanciamiento, ¿no? También se me iba olvidando algo muy importante. Mantener el distanciamiento eh, es clave. Listo, la siguiente pregunta sería de Ángela. Para las limpiezas en el hogar, para limpiar superficies, ¿es mejor usar alcohol o cloro comercial? Las dos cosas son válidas. Las dos cosas son importantes, tienen el mismo efecto, digamos, de desinfección, pero los procesos de aplicación son diferentes. Si nosotros vamos a hacer bueno, lo primero es que el proceso de desinfección lo debo hacer cuando tengo áreas limpias. Si tengo áreas sucias, digamos, no estamos haciendo nada. Entonces yo limpio y desinfecto. Por eso siempre hablamos de limpieza y desinfección. La una lleva a la otra, no sirve la una sin la otra. Entonces, si vamos a hacer desinfección con una solución de hipoclorito, yo debo hacer mi dilución, desinfectar y debo retirar. Debo darles un tiempo de contacto dependiendo de la superficie que esté desinfectando. Ese tiempo de contacto puede ser entre unos 10 a unos 30 segundos, 40 segundos. Es muy importante el tiempo de contacto entre el agente desinfectante y la superficie. Si yo aplico el desinfectante e inmediatamente lo retiro, no hice nada. Perdí el tiempo y perdí el producto. Entonces yo debo garantizar un tiempo mínimo de contacto que puede estar entre unos 20 a unos 60 segundos, dependiendo de la superficie. Inclusive hay zonas que pues se dice que el virus puede durar hasta 3 horas, entonces teniendo claro esa necesidad de contacto, pues así mismo dejo que el producto haga el efecto. Entonces yo desinfecto y retiro. Aplico la solución de hipoclorito, dejo un tiempo de contacto suficiente, el requerido, y retiro esa solución desinfectante. Si lo voy a hacer con alcohol, el alcohol yo lo puedo aplicar, hago mi proceso de desinfección y lo dejo. No es necesario retirarlo. El hipoclorito, si es necesario retirarlo, pues dependiendo de la superficie, eso puede generar otros efectos posteriormente. Entonces la recomendación es dejarlo el tiempo de contacto y enjuagar, darle un trapo húmedo o aplicar agua, enjuagar y ya. Para el alcohol, si podemos hacer el proceso de desinfección normal y lo dejamos, no necesita enjuague. Bien, listo. Y la otra que también nos hace es, ¿cuál sería la mejor manera de sacar la basura en nuestras casas para esta época de COVID, para evitar el contagio con pañitos usados o papel higiénico?
¿Cómo es la pregunta? Por favor, ¿me la repites? ¿Cuál sería la mejor manera de sacar la basura en nuestras casas en esta época de COVID? Y pues digamos pensando, por ejemplo, en casos de casas, por ejemplo, donde ya hay contagios y eso. Ok, si dentro de nuestra vivienda tenemos un paciente con, bueno, digamos que hay dos escenarios. El primero es el normal. Si yo no tengo sospecha de COVID, si mi familia está libre de COVID, pues disponemos la basura como todo el tiempo lo hemos hecho. No hay ningún problema. Acordémonos muy bien que se necesita un tiempo de contacto para transmitir la enfermedad. Entonces, nada, pues recogemos la basura como habitualmente lo venimos haciendo y la disponemos de la manera que siempre lo hemos hecho. Si nosotros ya tenemos un caso positivo de COVID en nuestra vivienda o convivimos con personas que tengan la enfermedad, sí debemos tener unas medidas de precaución. No sé si pueda proyectar una diapositiva. Em, tururum. Sí, claro, si quieres Sí, Camilo, puedes dejar de compartir la presentación para que Dayana proyecte lo que nos quiere mostrar. Listo. sí. ¿Y cómo lo hago acá? Debajo de la ventana de chat hay como un computador, o sea, una mano, un diálogo y un computador, y ahí le puedes dar compartir. Ok. Tururum. Listo, yo la estoy viendo. ¿Sí? Vale, Sí, perfecto. Entonces tenía acá, ¿la ven grande o cómo la están viendo? Yo porque no la veo. yo sí la veo grande. ¿Sí? Ah, espera un segundo. Ah, perfecto. Igual si quieres darle en iniciar presentación de pronto para que se vea mejor. Tururum, tururum. ¿Dónde hago eso? Sí, ahí donde estabas, creo, en ese botón. Sí, pero no me fue. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí, digamos que cuando tenemos pacientes por COVID, debemos tener muchas medidas de precaución en nuestra vivienda. Una de las medidas es que en el área donde se encuentra el paciente debemos tener una caneca exclusiva para depositar los residuos que generen la atención en salud de este paciente y esa caneca debe tener unas características y es, debe ser plástica, debe ser con pedal accionada con el pie y debe tener una bolsa, no importa de qué color. No importa el color en este caso. Entonces, el área donde está el paciente, en la habitación donde está el paciente, deben tener una caneca plástica con tapa y bolsa. Y que la manera de accionar esta caneca sea con el pie. Cuando esta caneca alcance sus 3/4 partes de llenado, yo debo cerrar esta bolsa y desinfectarla antes de salir de la habitación. Si puedo, la puedo aspergir, digamos, si tengo la posibilidad, hacemos una aspersión con solución de hipoclorito, la misma que usamos para desinfectar áreas y superficies en la vivienda, puede ser utilizada para desinfectar esta bolsa y la recomendación es que sea incluida dentro de una segunda bolsa. Acordémonos que todo esto lo hacemos dentro de la habitación. Entonces, ahí mismo donde tenemos la caneca, entonces hagamos ahí el ejercicio mental de imaginarnos que tenemos la caneca, ¿verdad? Tenemos la bolsa dentro de la caneca, entonces manipulamos un poco la bolsa, la amarramos, la aspersamos con una solución desinfectante que puede ser alcohol o hipoclorito, una solución de hipoclorito. La amarramos, la aspersamos y la introducimos en una segunda bolsa. Y ya con esa bolsa podemos salir de nuestra vivienda y la vamos a disponer de manera inmediata en el sitio de almacenamiento de residuos que tengamos disponible. O si la vamos a almacenar dentro de nuestra vivienda, debe ir a otra caneca donde no tenga contacto con otros residuos. Importante acá y es que si yo voy a hacer una manipulación de residuos, debo tener los elementos de protección personal necesarios. Mínimo debo tener guantes, un tapabocas o una mascarilla. Y
ese guante que yo utilice para hacer la manipulación, que va a actuar en ese proceso como una segunda piel, debo lavarlos y desinfectarlos, igual como con las manos. Entonces, esa sería como nuestra principal recomendación y por ningún motivo los residuos de ese paciente deben mezclarse con los otros residuos que se generen dentro de la vivienda. Bueno, ya les decía que pues debemos usar siempre guantes y mascarilla. Debemos tener esos elementos de protección personal si vamos a manipular residuos generados en la atención en salud de pacientes por COVID. Y una recomendación que también pues hace el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud y es que esta bolsa que nosotros sabemos que tiene residuos de pacientes generados por COVID, en lo posible que la podamos marcar y podemos marcar esta bolsa y así prevenimos que personas ajenas puedan manipularla y puedan adquirir la enfermedad de manera accidental. Hay algo importante cuando yo les digo el proceso, el tiempo de contacto, y creo que lo he repetido mucho durante toda la tarde, y es cuando nosotros hacemos la aspersión con una solución desinfectante, en este caso hipoclorito o alcohol, después de un tiempo de contacto que puede estar en este caso más o menos en alrededor de unos 10-20 minutos, el virus muere. Y el virus muere y ese residuo queda inactivado, no va a ser un residuo transmisor de la enfermedad. ¿Por qué les digo eso? Pues para que le perdamos el miedo. O sea, esto nos ha traído muchos miedos y estamos todo el tiempo como asustados, como paranoicos. El virus tiene algo chévere y es que el virus se muere fácilmente con el contacto con el jabón, con el hipoclorito y con el alcohol. Después de un tiempo mínimo de contacto, el virus muere. Entonces, hacemos este proceso de inactivación del virus haciendo una aspersión de hipoclorito, alcohol o agua jabonosa también. Si no tenemos ninguno de los otros dos, podemos hacer un agua de jabón y aspersamos. Después de un tiempo de contacto, el virus se muere, entonces ese residuo ya no va a transmitir virus, ya va a ser un residuo que vamos a poder disponerlo, como venimos haciendo con los otros residuos, pero eso sí debemos identificarlo, pues para que la persona no entre a manipularlo, probablemente ahí pueden haber otros elementos cortopunzantes, no sé, yo aquí hablando, se pueden generar durante la atención en salud de esta persona, porque puede que la persona que tiene COVID viene con otras morbilidades también y que necesita otro tipo de tratamientos. Entonces, sí puede estar haciendo, digamos que se le están suministrando otro tipo de medicamentos, digamos, todo lo vamos a disponer en esa bolsa, entonces lo marcamos. No vamos a decir, estos son residuos de COVID, no, eso no lo vamos a decir, pero sí vamos a decir que, digamos, es un producto, es un residuo infeccioso, es un residuo peligroso, favor no tocar y ya, y lo disponemos. Esa es una de las recomendaciones. Y digamos que aquí en esta presentación lo que les muestro es ese proceso. Entonces, ya tenemos nuestra caneca con la bolsa está a 3/4, la vamos a sellar, la amarramos con un nudo, removemos la bolsa, aspersamos, como les comentaba, puede ser con una solución de hipoclorito, puede ser con alcohol o agua jabonosa. Así como lavándonos las manos matamos el virus, así igualito funciona sobre la bolsa si le agregamos una agua jabonosa. Aspersamos, ¿verdad? Y introducimos en una última bolsa, amarramos